Estamos nuevamente aquí en Al Rojo Vivo Latinoamericano. En esta ocasión nos acompaña Juan de Argentina, compañero Eduardo de México y mi persona Omar de Venezuela. Nuevamente para conversar y debatir sobre la realidad política de nuestros tres países. En el caso venezolano, siguen las consecuencias, bueno, de la injerencia de Estados Unidos en la realidad venezolana, en este caso del gobierno de Donald Trump, que hace ya un mes revocó las licencias Chevron y la semana pasada eh, emitió, le permitió una orden al jefe del Departamento de Estado, Marco Rubio, para aplicar sanciones secundarias. Eso quiere decir para ponerle 25% de aranceles a las economías donde hay empresas que compran petróleo venezolano. Es decir, ya no solo Venezuela no va a poder exportar petróleo a Estados Unidos, ni siquiera a través de Chevron, sino que PDVSA tampoco podría exportar legalmente petróleo en ninguna parte del mundo porque estas empresas recibirían 25% de aranceles, las economías donde están estas empresas. Esto ya ha empezado a tener consecuencias en el tipo de cambio, la cotización del bolívar, porque se prevé una escasez de divisas. Eso ha generado una depreciación del bolívar. Y la primera respuesta del gobierno, también vinculado con esto, ha sido un llamado plan de ahorro energético, donde ha reducido el horario laboral de los trabajadores públicos y ha empezado a ahorrarse inversión y gasto público. Esto con el argumento de la posibilidad de una emergencia energética a partir de que estamos en Venezuela, en la temporada, estamos cerrando la temporada de, de sequía y la hidroeléctrica de Guri ha bajado su caudal. Yo creo que tiene los dos factores vinculados. Es decir, es un intento de evitar apagones nacionales como los de 2019, que ocurrió en marzo de 2019, pero al mismo tiempo también empezar a una contingencia para ahorrarse divisas en medio del efecto de la restauración de las sanciones económicas, ¿no? Esto porque el gobierno sabe que en medio de apagones o en medio de un mayor impacto a la crisis puede rebrotar acciones de movilización y protesta que pongan en peligro lo único que le interesa a la dictadura, que es el orden público. En ese marco, bueno, por otra parte, la posición de derecha, liderazada por Margarita Machado, sigue apostando todo a la injerencia de Estados Unidos, las sanciones, eh, siguen escondidos, simplemente comunicados, no moviliza, y esto, bueno, lo aprovecha el gobierno. Sin embargo, nosotros creemos que como este liderazgo opositor está perdiendo su peso político, empiezan a surgir movilizaciones de calle. Por lo menos la semana pasada se movilizaron los trabajadores y jubilados, trabajadores activos y jubilados por los 3 años sin aumento salarial. Sí, bueno, acá en México hace más o menos un mes platicamos acerca de cómo Donald Trump volvía a insistir con la cuestión de los aranceles. Eh, si bien hace un mes fue motivo para que el gobierno mexicano sacara las banderitas y discursos acerca de soberanía nacional, patrioterismo, etcétera, eh, en esta ocasión realmente no está causando tanta expectativa como hace un mes. Realmente creo que aquí la población mexicana se dio cuenta que los aranceles realmente no eran la gran amenaza a la economía que, que se nos había anunciado. Actualmente, pues la amenaza solamente es hacia la industria automotriz, cosa que pues también pinta para que sea el principal afectado a Estados Unidos por cobrar más impuestos por una industria que le exporta muchísimos automóviles, como es la industria automotriz en México. Eh, y al contrario, creo que al gobierno de Claudia Sheinbaum le está estallando que no ha logrado eh, satisfacer a la población en el manejo, digamos, de la crisis, ¿no? O sea, son varias crisis. La primera, pues, la cuestión de los 125,000 desaparecidos que hay en México desde que inició la guerra contra el narco. No sé si
las noticias llegaron allá, pero bueno, recientemente en México se encontró lo que se ha llamado un campo de exterminio, donde se han encontrado restos de personas que al parecer fueron incineradas, sus propiedades, es decir, su ropa, mochilas, pertenencia, etcétera, de cientos de personas. Y bueno, eso le ha estallado tanto al gobierno del estado de Jalisco, que es donde se encontró este lugar, como al gobierno federal de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, bueno, esta situación eh, es algo que, bueno, da para eh, otro momento, porque también le ha estallado conflictos como el de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, que es el sindicato disidente de maestros de México, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el sindicato más grande del país, y hay un sindicato disidente dentro de ese sindicato, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El sindicato, digamos, global es un sindicato que aquí en México llamamos charro, es corporativo, pero al interior hay una corriente muy grande que es de trabajadores combativos, democrática que pues tiene una tradición desde los años 80 de mucha lucha y vinculación con movimientos sociales. Y actualmente, pues bueno, ya después de mucho tiempo de obradorismo en el que pues realmente no pasó nada con eh, eh, mejoras hacia los maestros, eh, pues volvieron a salir a las calles después de mucho tiempo de haber estado, digamos, como en letargo. Eh, Salir a las calles exigiendo pues la abrogación de una nueva ley que eh, estaba por promulgar el gobierno de Sheinbaum, pero además, bueno, una ley anterior desde el 2007, que es la ley del ISSSTE. El ISSSTE es el Instituto del Seguro Social para los Trabajadores del Estado. Acá en México el Seguro Social está dividido en dos partes. Una es para los trabajadores que trabajamos en cualquier otro sector privado o que no sea del Estado, y el otro es para los trabajadores del Estado, que involucra también a los maestros. Y bueno, esta ley que se hizo en 2007, pues eliminaba un sistema de pensiones solidario e imponía un nuevo sistema de pensiones que ahora se conoce como Afores, que es privatizado, en el cual pues uno tiene que pues dar de su propio salario para ahorrar para el retiro. Ya no hay aportación del gobierno, sino únicamente, digamos, del trabajador y del patrón, pero es parte del salario lo que se recorta para el ahorro para la pensión. Y es lo que los maestros han exigido, que se elimine, que se regrese al esquema que había antes, en el cual pues el gobierno daba el 100% del salario para los trabajadores jubilados. Eh, y bueno, también pues contra la reforma educativa que impuso Enrique Peña Nieto en 2013 y que durante el gobierno de López Obrador se reformó, pero solamente de manera muy superficial. En esta reforma, eh, pues hay una evaluación recurrente a los maestros supuestamente para saber si estos son aptos para seguir en su trabajo. Digo, es algo que pues en ningún otro tipo de trabajo sucede. Digo, yo soy ingeniero y a mí no me evalúan recurrentemente para saber si todavía merezco mi grado de ingeniero o si todavía merezco trabajar donde trabajo, ¿no? Los trabajos de cualquier otra persona se evalúan, digamos, conforme el patrón lo requiere y ya, ¿no? O conforme el Estado lo requiere y ya. Pero en este caso, pues impuso una serie de evaluaciones que pues también ponían en riesgo la estabilidad laboral de estos profesores. Es algo que todavía no se ha eliminado y estos profesores buscan eliminarlo. Los maestros han tomado la explanada del Palacio Nacional, lo que aquí en la Ciudad de México llamamos el Zócalo. Eh, Hay un plantón desde hace 2 semanas, y la semana pasada bloquearon las principales vialidades de la ciudad. De hecho, coincidió de manera fortuita con otros movimientos sociales aquí en la Ciudad de México. Mientras los maestros bloqueaban una gran avenida con la avenida Zaragoza, el aeropuerto de la Ciudad de México lo bloquearon otras rutas como la entrada del sur de la Ciudad de México en la avenida Insurgentes. También estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, que es de donde yo me gradué, protestaron porque hay falta de presupuesto, hay mucha corrupción, desvío de recursos, falta de insumos, etcétera, y también desviaron varias calles. Igualmente, un grupo de pobladores del estado de Puebla, de pueblos cholultecas, protestaron aquí en la Ciudad de México, enfrente de la Secretaría
de, de medio ambiente contra un basurero que les están poniendo dentro de sus tierras. Entonces fue un caos total debido a que varios movimientos confluyeron dentro de aquí de la ciudad. Y aparte, bueno, los maestros han sido con movilizaciones en todo el país, porque es un sindicato muy grande que abarca prácticamente todos los estados de México. Bloquearon carreteras en Michoacán, en Guerrero, en Baja California, en Veracruz, en Chiapas, etcétera. Entonces, ha habido una gran cantidad de movilizaciones. Y era que el movimiento magisterial en México ha renacido. Estuvo, digamos, todo el sexenio de López Obrador en letargo, pero ahora, debido a que las exigencias del sindicato no se han cumplido, bueno, resurge eh, este movimiento, lo cual, a mi parecer, también es un reflejo del descontento generalizado que hay, debido a que, bueno, ya después del sexenio López Obrador y lo poco que lleva Claudia Sheinbaum en el gobierno, no se han visto realmente mejoras significativas. Otra de las demandas que, por ejemplo, exige el sindicato de maestros es un aumento al 100% al salario, ya que a pesar de que, bueno, hay un aumento sostenido del salario de trabajadores del Estado, y también en el sexenio López Obrador y de Sheinbaum hubo también un aumento del salario sostenido del 20, 25, 35%. La realidad es que el salario mínimo ahora es letra muerta, ya que el promedio nacional de trabajadores de todo el país gana en promedio menos del salario mínimo. Entonces ya ni siquiera el salario mínimo se cumple, y es algo que también los maestros están exigiendo, que se aumente su salario, pues cada vez alcanza para menos. Buenas noticias de que empieza a haber un pequeño movimiento en Venezuela, teniendo en cuenta que Venezuela está más atrás que el resto, ¿no? En cuanto a la lucha de los trabajadores y el pueblo, y de que en México está ocurriendo lo que acaba de decir o relatar Eduardo. Acá en Argentina ha habido un paso muy, muy interesante. O sea, nosotros venimos de una ofensiva muy grande por parte del gobierno derechista de Milei, con planes muy duros, la motosierra, dice Milei, que está llevando adelante. Hubo conflictos, hubo movilizaciones, pero a partir de lo que fue una movilización reprimida de los jubilados, que vienen movilizándose todos los miércoles en pequeños grupos, en general son jubilados de izquierda, mayoritariamente trotskistas, hubo una reacción y la izquierda, sectores sociales, hinchas de fútbol, se movilizaron el 12 de marzo al Congreso por miles. Y lo novedoso es que decenas de activistas, de luchadores y luchadoras, tomaron la decisión de hacer algo que no venían haciendo, que es enfrentar con dureza las fuerzas represivas. El operativo represivo en el Congreso alrededor del Parlamento argentino era tremendo, con todas las fuerzas federales, con todos los implementos técnicos habidos y por haber, y una vanguardia combinada entre gente joven, hinchas de fútbol, jubilados también, dispuesta a pelearse con las fuerzas represivas, a tal punto que eh, los represores recibieron algunas palizas. Eso fue tomado en cuenta, evidentemente, más allá de que las fuerzas represivas terminaron desplegándose de tal manera que se dispersó la movilización, pero fue victoriosa para el conjunto, que lo tomó como, bueno, podemos hacerlo. O sea, el movimiento de masa, podemos pegarle a esta gente a pesar del armamento que tienen y la dureza con que nos enfrentan. Si uno analiza la, los periodos de movilización social y popular, han sido en los momentos de crisis de la movilización, del liderazgo de de la oposición patronal, mayoritaria, hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque cuando el liderazgo opositor, eh, conservador, liberal, eh, se fortalece, es porque hay expectativas de cambio político. Es porque ellos logran venderle a los venezolanos y a las venezolanas que estamos a la puerta de un cambio político. Un cambio político que en los casos que ellos lo han vendido sería producto de la injerencia extranjera
de un golpe militar porque se romperían las Fuerzas Armadas a partir de la injerencia, o se romperían a partir de una victoria electoral como masiva como la del 28 de julio. Entonces, no pasa por la movilización. Entonces, cuando el liderazgo opositor mayoritario, en el 2019, Guaidó, y ahora, en el 2000, los últimos años, María Corina Machado, se han fortalecido, ha generado desmovilización, porque la gente prefiere esperar el cambio político antes de jugársela en la protesta. Cuando este liderazgo opositor retrocede, hay más posibilidades que se movilice la gente porque al no tener expectativa de cambio político, sabe que le tiene que arrancar a la dictadura mejores condiciones de vida. Entonces, hay posibilidad de que en el mediano plazo eh, veamos movilizaciones, más movilizaciones, porque uno ya observa cierto deterioro del liderazgo opositor a partir de que se nota que no hay estrategia, que María Corina le apuesta toda la injerencia, que se subordina totalmente a las acciones de Trump, como la eliminación del parole, de la protección que le había otorgado Biden, o el envío de 200 migrantes venezolanos, más de 200 migrantes venezolanos a El Salvador, de los cuales al parecer hay por lo menos más de 100 no tienen ningún tipo de antecedentes penales en Estados Unidos, es decir, fueron detenidos solo por estar indocumentados, y hay muchos casos de familiares que vienen haciendo esta denuncia y que desafortunadamente el gobierno, la dictadura de los jugadores está tratando de utilizar a estos familiares para decir que ellos reivindican a los migrantes venezolanos cuando ellos son los responsables de la gran diáspora venezolana. Los 7 millones de venezolanos se fueron de Venezuela por responsabilidad fundamentalmente del gobierno, que viene aplicando medidas antiobreras desde su inicio, del 2013, para pagar deuda externa. Entonces, es lo que vamos viendo, pues, ¿no? Eh, un liderazgo opositor ejemplificado en Mariana Machado, que puede empezar a decaer. Ya empiezan a seguir encuestas que son encuestas de laboratorio, que dicen, bueno, no, Mariana sigue siendo la principal líder. Cuando empiezan a aparecer esas encuestas, que nadie se las pida, uno empieza a sospechar. Cuando empiezan a aparecer chistes, burlas, propio de una región caribeña, donde el liderazgo político se le mofa mucho, bueno, donde quisiera perderme como se perdió Maracorina y el mundo, quisiera andar viajando como el mundo por todas partes, quien pudiese estar viajando sin hacer nada. Uno empieza a notar ya cierto deterioro de ese liderazgo, pero además la movilización de la semana pasada por los 3 años sin aumento salarial. Imagínate que en Venezuela hace 3 años la dictadura no aumenta el salario mínimo y la pensión mínima, que solo representa $3. Y eso es lo que computa a utilidades, vacaciones, prestaciones sociales, ¿no? Lo otro es bono sin incidencia salarial. Entonces, en ese marco podríamos eh, estimar que hay posibilidad de que haya una recomposición al menos de la movilización social de los trabajadores y las trabajadoras en Venezuela. Una pregunta, Eduardo, teniendo en cuenta este análisis que estamos haciendo, ¿cuál es la dinámica de este proceso de luchas de México? ¿Es que continúe, que se radicalice, que se incorporen otros sectores o que no ocurra esto? Digo, ¿cómo considerás vos que viene el proceso? Mira, yo creo que hay varios caminos que a donde puede dirigir este proceso, ¿no? O sea, pero a mí me parece que varias de las luchas de las que Morena y López Obrador se colgaron para poder llegar a la presidencia en 2018, están volviendo a resurgir. Es decir, ya han abandonado la confianza muchos sectores de la población en lo que fue el obradorismo, más que nada por el gran rechazo que tuvo Obrador y su movimiento ya en el poder a los movimientos sociales. Es decir, ahora creo yo el principal tema de indignación en México es la cuestión de los desaparecidos y asesinados por la guerra contra el narcotráfico debido a el hallazgo de este lugar que era una especie de crematorio clandestino, donde se hallaron muchos restos de personas desaparecidas. Y esto pues ha llevado también a que se hallen otros lugares más. En México el gobierno reconoce la existencia de más de 5.600 lugares como este.
desde 2006 a la fecha. O sea, es un mundo de personas desaparecidas y de lugares que han sido utilizados para desaparecer los restos de personas. Cada vez se sabe más de la participación de agentes de la policía o de soldados o de la Guardia Nacional en la desaparición de estas personas. O sea, gracias a la investigación de periodistas y la denuncia de muchas personas, se ha encontrado como en una buena parte los principales responsables de estas desapariciones forzadas son precisamente agentes del Estado. Eh, y yo creo que es algo que significa mucho, digamos, dentro del sentir de las personas que están indignadas con el gobierno. Ahora bien, procesos, digamos, de lucha, como por ejemplo de los maestros, también los maestros ya pues han aprendido que, digamos, con el gobierno de Obrador, a pesar de que era muy popular o que se sostenía, digamos, bajo un discurso de que tenía mucha popularidad, eh, cada vez han encontrado más apoyo desde las bases del sindicato de movilizarse contra del gobierno, de exigir mejoras salariales o mejoras en sus prestaciones, de que se cumplan por fin demandas que tienen desde hace ya décadas. Entonces creo yo la dinámica actual es de reagrupamiento de muchos de estos movimientos eh, y actualmente creo yo el hallazgo de este lugar en Jalisco sienta las bases de una crisis en el gobierno de Claudia Sheinbaum, de la que yo creo que va a ser complicado que se recupere, sobre todo en el sentido de que la oposición de los demás partidos políticos actualmente prácticamente no existe. Es decir, la oposición de la derecha a la cual el gobierno eh, le gusta siempre señalar como la culpable de que haya una mala percepción de la situación, etcétera, realmente no existe. Pueden decir muchas cosas y pues todavía tienen apariciones en medios de comunicación, etcétera, pero realmente ya hay una pérdida de la credibilidad de toda esta gente desde hace muchos años. Entonces, creo yo es una gran oportunidad para que movimientos de masas que se construyen desde abajo de manera democrática y donde participan muchos activistas, revolucionarios, logren rearticularse para poder volver a crear un ambiente de tensión y crisis en contra del gobierno, pero que sea independiente y de las clases oprimidas sin que oportunistas de los partidos burgueses se monten en ella, ¿no? Sin embargo, claro, va a llegar un momento en el cual si no funciona ni para el imperialismo estadounidense ni para la burguesía nacional de México el gobierno de Morena, pues se van a decantar por algún otro partido o algún otro sector que seguramente, eh, si no hay una estrategia, digamos, para aglutinarnos, organizarnos, pues van a ser los siguientes oportunistas en montarse en el descontento social. Entonces, bueno, creo yo hay una oportunidad muy grande para que el movimiento social en México resurja, pero pues obviamente esto lo tenemos que hacer pues aprendiendo las lecciones que nos dejó el haber para muchos, digo, a lo mejor yo personalmente no me cuento entre ellos, pero muchas personas en México confiaron en lo que fue el obradorismo y que mediante un gobierno que ya no fuera ni del PRI ni del PAN, iban a cambiar las cosas, cosa que, bueno, ya se aprendió la lección. Creo que es importante llevar a cabo el aprendizaje de esta lección. Acá pasa algo interesante también que tiene que ver con lo que están diciendo ustedes, que es un doble deterioro. O sea, el peronismo venía muy mal y el odio se convirtió en voto a una alternativa nueva, populista, de derecha, que es Milei, que decía contra la casta. Odio masivo y voto mayoritario en la clase trabajadora, la clase que tradicionalmente ha sido peronista. Bueno, el gobierno está perdiendo apoyo en esos sectores que lo votaron y al mismo tiempo el peronismo se está dividiendo, fragmentando, un sector que apoya al gobierno, directa o indirectamente, y también perdiendo mucha simpatía en el conjunto. O sea, vamos a una situación de crisis con estos elementos que conté hace un rato de comienzo de un proceso de movilización que cuando se dan en Argentina son importantes por la tradición que tiene el movimiento obrero argentino y por lo que significa en el conjunto, o sea, el impacto que puede tener en el conjunto, pero con algo muy favorable, que es que
el gobierno pierde terreno, no tiene apoyatura de masas orgánica como ha tenido el peronismo en su momento, por lo tanto no es tan peligroso en ese sentido. Cuando ha intentado avanzar sobre los derechos individuales o sobre las cuestiones de género o un montón de cuestiones más, tuvo que retroceder porque hay una conciencia muy grande en el pueblo argentino de defensa de este tipo de libertades. Y el peronismo, que es el gran problema que tiene el movimiento obrero, que cada vez que gobierna hace lo que el Morena o el populismo en general en Latinoamérica, eh, pueden darse las condiciones para que la izquierda, los sectores combativos, construyan una alternativa. Bueno, camaradas, gracias por su participación. Esto fue Al Rojo Vivo. Gracias a la audiencia por vernos, por escucharnos. Nos vemos en el siguiente programa.